Muy buenas noches con todos los asistentes a nombre del capítulo estudiantil y triple EPES de la UNSAC en alianza con Gridexa Energy. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar magistral titulado Gestión de riesgos y optimización de portafolios en el mercado eléctrico peruano. Antes de iniciar, les pedimos amablemente mantener sus micrófonos apagados durante la presentación para evitar interrupciones. Si tienen consultas o dudas, pueden ir dejándolas en el chat a lo largo de la exposición. Al finalizar tendremos una ronda de preguntas donde el ingeniero responderá a todas sus inquietudes. Permítanme presentarles a John Palomino, quien es ingeniero electricista que cuenta con un MBA por ESAN, una maestría en gestión de sistemas de energía y estudios de maestría en renovables. Es especialista en el mercado de energía, contratos, facturación y desarrollo de proyectos. Su perfil profesional destaca por combinar un sólido dominio en modelos de despacho económico y regulación tarifaria, con una visión estratégica orientada a articular las áreas legales, ambientales y financieras. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado en instituciones clave como el COE SINAC o CINERMINC. Ha sido analista comercial en Termochilca, coordinador de proyectos en HMB Ingenieros, coordinador en sistemas de potencia en CESEL y actualmente ejerce como especialista en energía en Gridexa. Ingeniero John, es un gusto poder tenerlo con nosotros en esta sesión. Le cedo la palabra para que pueda dar inicio a este webinar. Adelante. Adelante. Buenas noches, muy buenas noches. Las gracias eh, por el pase y buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de riesgos y optimización de portafolios en el sector eléctrico. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿ya se está viendo mi pantalla? ¿Me confirma? Sí, sí se Sí, da. sí, se ve. Perfecto. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo es que se clasifican los riesgos, cómo se gestionan, cómo se evalúan e incluso el tema de optimización de portafolio, ¿no? Es algo, vamos a ver algo rápido estos temas, ¿no? Y para poder entrar en contexto, dado que el análisis de riesgos dentro de un generador parte de lo que es el margen de contribución, que es la suma del margen comercial y el margen operativo, ¿no? De modo que tenemos que tener bien claro qué es margen operativo y qué es margen comercial, ¿no? En la primera pantalla el slide muestra el margen operativo, ¿no? Que vendría a ser pues la energía que se genera, la energía que produce esta planta, que puede ser hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, multiplicada por el costo marginal en la barra de entrega, ¿no? Y a esto le quitamos pues los costos variables en los que ha incurrido esta tecnología, ¿no? En el caso de una hidroeléctrica es el canon del agua, si es una térmica son los gastos asociados al combustible, ¿no? Y por otro lado está el margen comercial, ¿no? Que es la energía multiplicada por el precio de venta del contrato menos el precio marginal, ¿no? El precio spot por el cual hace el retiro, ¿no? Entonces es un costo de reventa, ¿no? O sea, yo le cobro a mi cliente que puede ser $45 el megavatio hora, pero de manera plana, pero el costo marginal pues se mueve, ¿no? Puede estar en este momento $20, después 30, entonces esa diferencia viene a ser la ganancia, ¿no? Y también ocurre lo contrario, ¿no? No necesariamente va a haber ganancia, porque si el costo marginal o este precio spot se vuelve mayor al precio del contrato, entonces va en el margen comercial el generador a tener pérdidas, ¿no?
¿En qué consiste evaluar o gestionar los riesgos? En tener en cuenta en qué momentos o qué tan probable es que este precio spot supere al precio que he firmado en el contrato, ¿no? ¿Cómo gestiono ese riesgo, ¿no? De que pueda perder dinero. Porque, como sabemos, hace poco el costo marginal en el mes de marzo, debido a la indisponibilidad de camisea, se elevó, ¿no? Estaba al costo de diésel, ¿no? 250 dólares el megavatio hora. Es evidente de que en estos periodos los generadores han firmado contratos en el rango de 40 y 50 dólares el megavatio hora, y sin embargo el costo marginal en esos periodos estuvo por encima, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Solamente en esa ventana de tiempo perdieron dinero, ¿no? En el margen comercial, porque en el margen operativo no ocurrió eso, ¿no? El margen operativo es la energía que entregan el generador valorizada al precio spot. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, si es que el generador no tiene cuidado, esta componente se puede elevar y puede ocasionar pérdidas en el generador. Sin embargo, también cuando hacemos los análisis en gestiones de riesgo, como las pérdidas se valorizan anualmente, es decir, se calcula el margen comercial de enero a diciembre, lo que ocurre es que en el mes de marzo puede salir mi margen negativo, o en el mes de agosto puede salir mi margen negativo, pero cuando sumo todo el periodo, eh, me está saliendo un margen positivo. Sin embargo, es engañoso porque está considerando ese negativo que he tenido por el mes, en el cual pues el costo marginal se incrementó, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de gestión de riesgos, tengo que tener cuidado con ello, ¿no? Otro problema, bueno, que justo voy a retroceder el slide. Otro problema puede darse en el margen operativo. ¿Por qué? Porque no siempre voy a inyectar esta energía que tengo esperada, ¿no? Esta energía generada, ¿no? Que son mis inyecciones, o conforme al procedimiento COE se denomina entregas. No es siempre lo que yo espero. Puede haber alguna falla en el sistema que afecte que yo pueda entregar mi producción. Eh, si la línea de transmisión que me permite evacuar mi energía tiene algún problema, no voy a poder hacerlo por, por esa línea, o debido a algún problema del sistema eléctrico, o incluso si es que mi propia planta falla. Entonces, ¿qué ocurre? Se ve afectado este término, ¿no? Este término, la energía generada. Entonces, cuando evalúo riesgos, tengo que tener en cuenta que esto puede disminuir. Y si mi energía generada disminuye, sea por causas atribuibles a mí o por causas atribuibles a un tercero, entonces todo este componente denominado margen operativo va a ser menor. Entonces, yo como generador voy a tener ese problema, ¿no? Voy a tener que gestionar el riesgo de mi producción desde la perspectiva de margen operativo, y voy a tener que gestionar el riesgo del precio spot desde la perspectiva del margen comercial. Entonces, de manera bastante genérica, ya estamos conversando sobre el tema de riesgos y se dan cuenta de lo importante que es entender qué es un margen operativo y qué es un margen comercial, porque entendiendo qué es cada concepto, podemos también entender cómo es que se gestionan los riesgos, ¿no? Desde la perspectiva de producción de mi máquina y también de los costos marginales. Hace poco también hay una línea, ¿no? La línea de interconexión centro-norte,
el COES la limitó por un tema de estabilidad, y como el COES limitó el intercambio del flujo de energía entre centro-norte, entonces esta línea se congestionó y empezó a arrancar la central térmica Tumbes, que estaba fijando el costo marginal en el norte, y por lo tanto, volviendo a nuestras ecuaciones, en el margen comercial que ocurrió, que el precio del contrato pudo haber sido 40 o 50, pero sin embargo, este precio spot o el costo marginal en la zona norte, en el cual si hubiera tenido un cliente, estaría pues por los 200, 100, 150, ¿no? Al costo del diésel. Por lo tanto, aquellos generadores que tienen contratos en la zona norte durante el periodo que dure, bueno, ahorita se ha suspendido, ¿no? Esa limitación de la línea, pero sin embargo, mientras ocurre este evento, sea por la línea u otro, el margen comercial de los generadores nuevamente va a ser afectado por esta componente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste gestionar los riesgos? En generación consiste en ello, ¿no? Y para gestionar eh, estos riesgos, tanto en el margen operativo como en el margen comercial, existen herramientas matemáticas que nos van a ayudar a poder realizar esas evaluaciones. Pero bueno, vamos avanzando para poder verlas, ¿no? Ahora ya que hemos visto de manera genérica cómo es que existe el riesgo para el generador, ¿no? Desde la perspectiva comercial, vamos a ver una clasificación, ¿no? Más genérica, ¿no? Entonces, hay riesgos desde la parte operacional, la que hablamos, que está asociada al margen de operación. Hay riesgos asociados a la parte ambiental y que es pues terremotos, inundaciones, deslizamientos del suelo, ¿no? Etcétera. Hay riesgos de seguridad física, que son atentados, sabotaje, robo, vandalismo. Hay riesgos financieros, riesgo cambiario, tasa de liquidez, crédito, incumplimiento de clientes, estos clientes morosos, ¿no? Que no me paguen la factura después de que he realizado el contrato. Hay también riesgos regulatorios, riesgos políticos. Sin embargo, eh, el enfoque del curso se basa en analizar básicamente el riesgo comercial, ¿no? Tomando en cuenta también este punto uno, ¿no? Tanto la parte de la operación como la parte comercial. Es decir, dentro del ámbito del curso no vamos a evaluar qué sucede si hay un terremoto y la central sale fuera de servicio, ¿no? No vamos a evaluar qué es lo que pasa si ocurre un cambio dentro de la norma que justamente afecte mis ingresos y caiga en quiebra. O sea, ese tipo de cosas no son evaluadas en el curso, ¿no? Sino más bien para este tipo de riesgos, si bien es cierto, no son de este curso, dentro de lo que es el Project Finance hay herramientas de coberturas, de seguros que permiten mitigar estos riesgos, ¿no? Pero de todas maneras, para encuadrar el alcance de lo que se va a ver en el curso, se van a considerar solamente la parte comercial y el riesgo asociado a la parte de operaciones, ¿no? Todos los demás riesgos, no, ¿no? Además, también como les comenté, hay un riesgo crediticio y es muy común que ocurra que cuando tenemos un cliente, este cliente no paga sus facturas, se atrasa y tenemos un riesgo. Si esta factura ya es grande, el monto de las facturas acumuladas y el contrato no le permite romper, o sea, no es fácil romper ese contrato, entonces vamos a tener un riesgo de incumplimiento de pago, ¿no? Y se va a efectuar, ¿no? Entonces, esas cosas tampoco las vamos a ver eh, en este webinar al menos,
porque eso generalmente se gestiona desde el contrato, ¿no? En el contrato se establecen cláusulas en donde yo puedo poner que por el incumplimiento de una factura o de dos facturas inmediatamente el contrato queda terminado y puedo gestionar este riesgo. Pero para el día de hoy básicamente vamos a ver un poco del riesgo operacional y del riesgo comercial, ¿no? Entonces, ahora ya enfocándonos, ¿no?, dentro del contexto del riesgo comercial, dejando de lado los otros riesgos, entendemos de que el costo marginal o el precio spot del mercado de corto plazo es muy volátil. A diferencia del gas natural, del petróleo, como se muestra en el slide, la electricidad puede alcanzar hasta un 359,8% de volatilidad, ¿no? Y entonces, dado que este elemento es muy sensible, muy volátil, es que existe todo un concepto desarrollado principalmente por Markowitz para gestionar estos riesgos, ¿no? Ahora que estamos, ¿no?, ya conversando sobre el tema de los riesgos, existe pues un riesgo eh, sistemático y un riesgo no sistemático, ¿no? El riesgo sistemático, el que es del mercado, el riesgo, bueno, voy a leer ya. El riesgo de una cartera de valores, que es el portafolio, está compuesta por riesgo sistemático, que es el mercado, y riesgo no sistemático, valores individuales. El riesgo no sistemático puede eliminarse a través de la diversificación del riesgo. Es decir, cuando yo gestiono adecuadamente el riesgo, este riesgo que no es sistemático lo puedo disminuir, ¿no? En cambio, este riesgo de aquí, que es sistemático, ¿y a qué se refiere este riesgo sistemático? Se refiere al mercado en sí, ¿no? Este riesgo se refiere al mercado, es decir, yo como empresa o yo como generador, si en el mercado ocurren un cambio, no sé, como hablábamos, regulatorio, político, o incluso si soy un generador hidroeléctrico y hay una sequía, son riesgos inherentes en el sistema sobre los cuales yo no tengo control. Y como no tengo control de ello, esto no es posible, ¿no?, mitigarlo. Sin embargo, los que no son no sistemáticos, los que me corresponden a mí como planta, sí los puedo gestionar. Es por eso que existe una curva y que intenta pues casi llevar esto a cero, ¿no? Por lo tanto, los riesgos asociados a mi empresa, a mi planta, los puedo gestionar, ¿no? Y los riesgos de mercado que son por fuera o riesgos externos, como no son gestionables, no puedo hacer nada, ¿no? Simplemente siempre van a estar ahí. Ahora, la estructura y gestión de riesgos. Entonces, cuando vemos el tema de gestionar riesgos, hay dos partes importantes. Esta imagen se basó en esta fuente de la IEEE, que es bastante interesante, que habla sobre la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene dos aspectos importantes: la evaluación del riesgo y el control del riesgo, ¿no? Tanto la evaluación y el control. La parte del control del riesgo, ¿cómo controlo el riesgo? El que hemos visto mediante el hedge, ¿no?, que son coberturas de riesgos que existen aquí en Perú y se realizan entre generadores. Otra manera de gestionar el riesgo
es la optimización de su portafolio. Y, y vamos a ver dentro de las diapositivas que cómo optimizas un portafolio. Yo como generador tengo un volumen de energía. eh, ¿Cuánta de la energía que yo tengo eh, es óptimo contratarla? O sea, ¿no? Pues, ¿cuánto debo vender mediante contratos? Entonces ahí estamos hablando de optimización de portafolio, ¿no? Si vendo muy poco, estoy expuesto al mercado spot. Entonces eso no me conviene, ¿no? Y si vendo mucho, estoy sobrecontratado, y si el costo marginal se eleva, entonces voy a perder dinero. Entonces capturar ese punto óptimo en donde no estoy demasiado expuesto al mercado y tampoco, o sea, no estoy muy contratado y tampoco no tengo contratos, o sea, hay dos extremos. Ese punto óptimo es justamente el que se evalúa aquí, ¿no? El punto óptimo de contratación. ¿Cuánto será, no? El 80% de la energía que tengo, el 70%, el 50%. Entonces, para ello existen, de manera sencilla, se formula lo que es el margen comercial, el margen operativo, varío las variables adecuadas, las que corresponden, como el costo marginal, la producción, y puedo encontrar ese punto óptimo, ¿no? En cuanto aquí a la parte de la evaluación de los riesgos, se ve pues la medida del riesgo, ¿no? O sea, cómo lo mido a través de números, cómo puedo decir si el, el proyecto que tengo es bueno o es malo desde la perspectiva de los riesgos, ¿no? Existen números, indicadores que me dan indicios o que me dan la claridad de cuánto me estoy exponiendo. En el caso de un generador, una vez que he optimizado el portafolio, voy a poder ver desde la perspectiva de los números qué valores, en cuánto estoy expuesto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que pueda perder mucho dinero? O también la posibilidad de que pueda irme muy bien. Entonces, esta parte ya se encarga de valorizar, de ver en números cuánto es mi riesgo. Y esta parte de aquí, que es el control, se encarga de cómo gestiono ese riesgo. Cómo lo gestiono de modo que no sea muy grande, ¿no? Cómo optimizo. Mientras aquí en el control de riesgos estamos hablando de la teoría de Markowitz. Él escribió mucho acerca de la optimización del portafolio. Aquí, en lo que es la medición del riesgo, ya estamos hablando de otro personaje de Saunders, que él vio la otra parte, ¿no? La que es la parte de valorización, ¿no? Entonces, esta otra parte habla acerca de la valorización de los activos. Esto, si bien es cierto, está en la imagen, no forma parte de lo que se va a estudiar. ¿Qué significa esto? Valoración de activos. Yo puedo tener dos plantas de generación, eh, pueden haber tenido el mismo monto de inversión, pero sin embargo, una tiene más riesgo de poder seguir en el mercado y la otra no. Entonces, ¿cómo a partir del concepto de riesgos se puede valorizar una empresa, ¿no? Esto es un tema muy amplio, entiendo que esto forma parte incluso de otros cursos que son muy extensos, pero aquí solamente lo estamos viendo dentro del esquema de la gestión de riesgos, ¿no? Básicamente sí se ve pues el hedge, que son coberturas, la optimización y las medidas, ¿no? Entonces,
empezamos con la parte de la medición de los riesgos. ¿Qué medidas hay o qué números hay que nos indiquen sobre los riesgos? Bueno, aquí tenemos una curva de distribución normal. Aquí tenemos el valor del portafolio, que podría ser el margen comercial. Y aquí existe un valor, el VAR. ¿Qué significa esto? Si al generador, que puede ser hidroeléctrico, hay mucha sequía, ¿cuánto va a perder, no? Puede ser aquí que el valor sea 5 millones de dólares, ¿no? En esta línea está en 5, aquí 5 millones. ¿Y qué significa el CBAR? El CBAR es de toda esta área que ven aquí, de toda la cola de esta gráfica que tiene distribución normal. Calculo el promedio y entonces, ¿qué me dice el CBAR? En promedio, si las cosas me van mal como generador hidro, entonces voy a perder, si esto es 5 millones, aquí podría ser 7 millones, ¿no? Voy a perder 7 millones de dólares si esto me va mal, en promedio. Obviamente no estoy viendo este punto de aquí, ¿no? El CBAR es el promedio de los valores de toda esta área. Entonces, ¿qué es lo que me muestra tanto el VAR como el CBAR? El VAR es, como dice el slide, hasta cuánto podría perder, y el CBAR, si las cosas salen mal, cuánto perdería en toda esta área, ¿no? Otros números interesantes dentro de lo que es la gestión de riesgos es la varianza. ¿Qué es la varianza? Es la apertura de esta campana, ¿no? Esta apertura de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué es importante? Porque para una empresa de generación, mientras esta campana sea o tenga menor varianza, es decir, va a ser lo más delgada posible. ¿Qué significa? Que el generador eh, tiene más certeza de que pueda ganar, ¿no? Pero sin embargo, mientras más aplanada sea esta curva, las probabilidades de que el generador pierda dinero, ¿no?, de esta cola se vuelven cada vez mayores mientras más aplanada sea la curva de distribución. Entonces, cuando se hace el análisis de riesgos, lo primero que hacemos es ver estos indicadores, ¿no?, del VAR, el CBAR y la varianza. Vamos a ver en los siguientes slides cómo es que utilizamos estos indicadores, ¿no? Bueno, para evaluar el riesgo utilizamos Monte Carlo. ¿Para qué, no? Bueno, Monte Carlo le debe el nombre al famoso casino del Principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios. Sirve para imitar el comportamiento estocástico de las variables reales para en la medida posible analizar o predecir cómo van a evolucionar. Entonces, con Python yo puedo generar esto que es Monte Carlo, ¿no? ¿Qué es Monte Carlo? De manera sencilla, me permite generar números aleatorios. Yo le digo, ¿no? Genérame números aleatorios entre 0 y 1, por ejemplo. Genérame 100 números y Monte Carlo lo va a hacer. En el Excel es la fórmula aleatorio, pero en Python, eh, aquí he mostrado dos códigos. Un código es el uniforme y el otro es el triangular. ¿Qué significa el triangular? Bueno, se ponen tres inputs: el menor precio, el precio más probable y el precio máximo, ¿no? Y el número de escenarios de Monte Carlo, ¿no? Entonces aquí
Como ejemplo, está el costo marginal. Se ha puesto de que el costo sea de 0 para fines del ejemplo, de 0 hasta 200, y que lo más probable es de que este costo sea $25, ¿no? Por las características de este comportamiento es en avenida, en los meses de enero o febrero, en nuestro sistema, hay mucha probabilidad de que el costo marginal esté en 0, porque solamente está el agua, ¿no? Las centrales a hidro están marginando, generalmente están en estos valores de 20, 21, 22. Y si ocurriera algún evento extremo, una contingencia, va a subir, ¿no? A incluso 200, 170, 150, ¿no? Entonces, usando Python, nosotros podemos generar esta fórmula de Monte Carlo, ¿no? Y si fuera la uniforme, simplemente le doy un precio mínimo, un precio máximo y me genera los valores al azar. Entonces, podemos usar Monte Carlo dentro de Python para estas dos maneras, ¿no? Tanto la manera uniforme como la manera triangular, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si tengo mi margen comercial y mi margen operativo, varío estas variables y obtengo ello, ¿no? Bueno, esto de aquí es la valoración de activos, la parte que pues no vamos a ver, ¿no? Justamente, solamente como ejemplo, ¿no? Si hay una central A que vale 10 millones y tiene un riesgo muy bajo, pero una central B que tiene una utilidad expirada de 10 millones y un riesgo muy alto, ¿no? Existe todo un tema conceptual y matemático para valorizar, ¿no? Tanto la central A como la central B. Pero esto no se va a ver, ¿no? Entonces aquí, una manera de controlar los riesgos, como hablábamos, es las coberturas de tipo hedge. ¿Qué significa una cobertura de tipo hedge? Eh, una cobertura de tipo hedge es cuando un generador le cobertura a otro generador por un volumen de energía. Es como una especie de seguro. Esta cobertura no se declara en el COES, no se declara ni en potencia ni en energía. Es un acuerdo bilateral que va por encima o por fuera de lo que es el mercado mayorista de electricidad. ¿Mm? ¿Y cómo es? Aquí yo tengo un ejemplo bastante sencillo en Excel. ¿Lo puedo explicar? Entonces, se trata del generador 1. Estos son, supongamos, los costos mensuales el costo marginal. Estos son todos los meses. Firma un hedge con el generador 2. El generador 2 le ofrece este contrato de cobertura por 40 y esta es la energía comprometida, ¿no? Todos los meses. O sea, el generador 2 le dice al generador 1, yo te voy a coberturar todos los meses 7,440 megavatios hora. Todos los meses. Entonces, ¿qué ocurre? El generador 1 va a pagar por el mercado mayorista de electricidad $20, ¿no? Por este volumen. Esto sí es por COES, no tiene, solamente lo he puesto de manera ilustrativa. Pero
dado que el generador 2 le está coberturando y su cobertura es a 40, la diferencia se la va a tener que pagar. O sea, el generador 1, como dice aquí, le tiene que pagar al generador 2 la diferencia, 40 menos 20 por el volumen de energía que he coberturado. Y así sucesivamente, ¿no? En abril, ¿qué ocurre? Ocurre que el costo marginal se elevó, ¿no? Por diversos motivos a 120. ¿Y qué ocurre? Entonces aquí es donde le funciona esta cobertura al generador 1, ¿no? El generador 1 ya no le va a pagar, como en todos estos meses, al generador 2, sino más bien va a ocurrir lo contrario, ¿no? Aquí el generador 2 le paga al generador 1 $595,200, ¿no? Por la cobertura. Entonces, como se dan cuenta, en todos los demás meses, el generador 1 le pagó al generador 2, pues como un seguro, como les digo, le paga. No pasa nada con el sistema, simplemente cuando ocurre algo que es que el costo se eleva a 120, entonces ahí es beneficiado el generador 1, ¿no? Es como un seguro que paga por el precio de energía, ¿no? ¿Y qué hubiera ocurrido si aquí en el mes de abril, supongamos que el costo marginal no se hubiera elevado, ¿no? Hubiera seguido en 30, ¿no? Entonces, aquí en esta negociación el generador 2 gana, pues, ¿no? Porque siempre recibió dinero. El generador 2 nunca el costo marginal se elevó demasiado y pues fue un buen negocio, ¿no? Fue un golazo para él. Pero sin embargo, ¿en qué consiste este negocio de coberturas? En que si aquí sube a 200 y aquí de nuevo en septiembre ocurre otro evento y el costo marginal sube a 200, entonces el generador que ha brindado el seguro tendría que pagar estos montos, ¿no? Entonces aquí habría ya que evaluar qué tan buen negocio fue para el generador 2 este año ofrecer cobertura por hedge a este generador 1. Entonces, cuando un generador se cobertura, como hemos visto con este ejemplo bastante sencillo, si el costo marginal se eleva demasiado, se cubre, ¿no? El otro generador que le está brindando el seguro asume ese sobrecosto, ¿no? Ese sobrecosto lo asume, ¿no? Y si fuera un año, no sé, que incluso esto ocurra 3 veces, peor es todavía para el generador 2, ¿no? En este caso el generador 2 saldría prácticamente sin necesidad de hacer números, se ve que ya perdió. O sea, hizo el contrato de cobertura, fue un año atípico y como fue un año atípico, le fue muy mal, ¿no? Entonces, en este tipo de coberturas es muy común de que uno salga ganando y el otro pierda, ¿no? Y como les dije, más bien, si no hubiera habido ningún evento, todo hubiera estado normal, entre comillas, o sea, más o menos en estos valores. Entonces, bajo esta condición, sí, no, ¿no? Entonces, bajo esta condición, sí fue un buen negocio para el generador 2. Entonces, eh, eso es un contrato de cobertura tipo hedge que se elabora entre dos generadores en donde uno le solicita al otro, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito que me cobertures en este volumen de energía por si el costo marginal se eleva demasiado, entonces tú te encargas, ¿no? Entonces eso es el hedge.
Y como hemos visto, ¿no? En el tema de optimización de portafolios, hay un caso que es pues en cómo construir una cartera combinando el mercado spot y contratos bilaterales, ¿no? ¿Cómo yo sé, como conversábamos, hasta qué punto debo de vender mi energía a través de contratos, eh, de modo que no esté muy expuesto al mercado spot o tampoco que esté muy sobrecontratado, ¿no? Entonces, encontrar ese punto óptimo es el primer caso, ¿no? Y el segundo caso, en optimización de portafolio, consiste en ver en qué tecnologías, pues como generador, debo invertir, ¿no? ¿Qué me conviene, no? Si ya tengo una planta hidroeléctrica, la siguiente que compre debe ser térmica, solar, puedo invertir en baterías, entonces, eh, teniendo recursos limitados, también en el tema de optimización de portafolio, un generador evalúa cuándo le conviene adquirir distintos tipos de activos. Eso se ve con Markowitz y qué características tiene de modo que ese portafolio sea óptimo, ¿no? Markowitz es este señor. Él hizo un modelo denominado de media varianza. ¿En qué consiste? Aquí dice, ¿no? En el análisis de media varianza o la regla de la rentabilidad esperada de Markowitz, establece la idea de compensación entre el riesgo y el rendimiento. Es decir, cuanto más riesgo tome el inversor, mayor rendimiento esperaría. Markowitz mostró que la idea de aprovechar diversificación con una cartera que simultáneamente obtenga el máximo rendimiento con el riesgo mínimo no es factible, debido a que la cartera con rentabilidad esperada máxima no es la que tiene varianza mínima cuando se realiza el análisis respectivo, ¿no? Él, dentro de los estudios que realiza, ve dos variables importantes que están aquí. Ve la varianza y ve el tema del riesgo, ¿no? O sea, mientras un proyecto tenga más varianza, la posibilidad de que yo pueda obtener rendimientos altos esperados es mayor, ¿no? Y sin embargo, cuando la varianza es más pequeña, el rendimiento el rendimiento esperado también no es tan atractivo, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Que un inversionista siempre prefiere, pues, tener un alto rendimiento y a la vez tener menos varianza, pero esto, pues, no es fácil de que ocurra así, ¿no? De manera natural, mayor rendimiento, mayor varianza. Entonces, yo tengo que buscar a través de formulaciones matemáticas, ver en qué punto, ¿no? De variar eh, las variables de rendimiento pueda obtener esa menor varianza y pueda ser el portafolio óptimo adecuado, ¿no? Por eso dice que se trata pues de una, una función que tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, busca maximizar el rendimiento, Markowitz, y por otro lado, él está buscando minimizar la variación. Es decir, si yo tengo la posibilidad de ganar 10 millones de dólares, que eso no se mueva mucho, ¿no? Que tenga un margen estrecho de volatilidad, porque mientras más amplio sea, es mayor riesgo, ¿no? Entonces siempre Markowitz va a tratar de que la utilidad sea la máxima posible con la menor varianza posible. ¿Qué significa menor varianza posible? Menor riesgo asociado, ¿no? Entonces, en base a estos dos asuntos,
es que pues nosotros podemos también elaborar eh, nuestras fórmulas del margen comercial, del margen operativo, y vemos, ¿no? De que cuando la varianza sea mínima, entonces podemos encontrar ese máximo retorno esperado, ¿no? Por otra parte, Saunders, eh, él habló de la parte complementaria, ¿no? Mientras Markowitz se enfocó en lo que es el modelo de media varianza y en asociar estos conceptos de riesgo y varianza, él se enfoca en la parte de la medición del riesgo, ¿no? Él habla del VAR, del CIVAR, ¿no? Y los dos son importantes, ¿no? Porque él está asociado, como vimos en la parte inicial, Markowitz está asociado a la optimización de portafolio, Saunders está asociado a la parte de cómo mido el riesgo, ¿no? Y esto acá se resume, ¿no? Nivel uno, cómo construyo mi portafolio, ¿no? Markowitz responde, ¿cuál es la mejor combinación de activos? ¿No? Que tenga un portafolio de mínima varianza, como hemos hablado, ¿no? Se trata de que la varianza sea lo más pequeña posible. Después de que hemos hecho nuestras ecuaciones del margen operativo y margen comercial, el total se llama margen de contribución. Y en el punto 2 ya viene Saunders, que responde a, una vez que ya tengo optimizado mi portafolio, ¿qué riesgos tengo? ¿No? ¿Cuánto es el VAR? ¿Cuánto es el CIVAR? ¿Puedo realizarle una prueba de estrés? ¿Qué significa esta prueba de estrés? Podría simular de que el costo marginal fue a diésel un mes entero, por ejemplo, y ver de qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, si tal como yo como generador tengo contratos firmados, ¿qué ocurre con la cantidad de contratos firmados que tengo, sean tipo PPA, sean tipo hedge? ¿Qué ocurre si todo el siguiente mes el costo marginal es de $200 el megavatio hora, ¿no? ¿Cuánto voy a perder? ¿Qué tan expuesto estoy? Entonces, aquí ya viene Saunders, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas gráficas que se obtuvieron con Python. Vamos a abrir, aquí tengo un Excel para que podamos entender el concepto, ¿no? El concepto es el que, con el que partimos al inicio de esta presentación. Al inicio dijimos de que hay un margen operativo asociada a la producción y también dijimos de que hay un margen comercial que está asociado al costo marginal del sistema, ¿no? Que si este es muy grande, superior al precio del contrato, voy a perder dinero. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago mis ecuaciones, esas que vimos al inicio, son muy sencillas y están aquí. Sobre esto se construye, en Python se construyen estas ecuaciones y se grafican, ¿no? Entonces, en el caso de la hidro podemos ver, ¿no? De que tiene una producción acá de 1900, 2000, y en estiaje va disminuyendo, ¿no? 700, 800, y para diciembre vuelve a incrementar, ¿no? Tiene el comportamiento de un hidrotípico, tiene un contrato aquí que está más o menos por debajo de los 500 megavatios hora, es casi plano. Aquí yo le tengo que colocar el costo marginal que he estimado, ¿no? Tanto de entrega como de retiro. Sabemos que el de entrega es para calcular cuánto vale mi producción, el margen operativo, y el retiro está asociado a mi margen comercial. El precio del PPA lo he considerado como 40, pero yo puedo ir modificando este precio de 40 para ver eh, qué precio me conviene, ¿no? En este momento podemos evaluar si tenemos un cliente
a qué precio me conviene firmar con él de modo que no tenga pérdidas, ¿no? Su costo variable, aquí he considerado que es 0,4. Como sabemos, el precio en barra en un periodo fuera de punta está en 138,6, es el 1%, como dice la norma, y el tipo de cambio le puse 3,5. La venta al mercado mayorista es pues simplemente lo que produjo la central hidro por su costo marginal, está valorizando nada más. La venta del PPA, ¿no? El precio del contrato multiplicado por lo que es la demanda, el costo, la demanda multiplicada por el costo de retiro, ¿no? ¿Cuánto me cuesta ese PPA, ¿no? Como hablábamos, si es que se eleva mucho el marginal, empezaría a tener pérdida, ¿no? Y el costo variable simplemente es, pues, como central hidro, cuánto me costó producir eso, ¿no? Y este margen es el margen de contribución. El margen de contribución es la suma del margen comercial más el margen operativo. Totaliza todo, ¿no? La venta al mercado mayorista, la venta de mi PPA, el costo del PPA y el costo variable. También, si lo quiero ver de otra manera, podría ser el margen comercial, que es esto, más el margen operativo, que es esto. O sea, como lo veamos, es lo mismo, ¿no? Es la suma del margen operativo más el margen comercial. ¿Y qué es lo que hacemos? Es simplemente variar, ¿no? ¿Cuánto es que yo pienso que con mis estimaciones que tengo como generador puede variar mi producción hidro? ¿Cuánto con las estimaciones que tengo como generador puede variar el costo marginal? Y en función a esto, yo digo, ¿no? Bueno, voy a probar. Con $40 le doy el PPA. ¿Y qué va a pasar con el margen, no? Entonces, esto que no es difícil, como lo hemos visto, es muy sencillo. Aquí yo tengo un código que hice en Python. Eh, Podemos ir al Google Colab. En el Google Colab tenemos pues la opción de poner código. Bueno, si deseamos podemos poner texto, ¿no? En el texto, esto de acá, podemos poner aquí. Y podemos poner un código y el código aquí lo tengo, ¿no? En este código he importado pandas, numpy, etcétera, ¿no? Ahorita lo voy a correr para que puedan ver. He hecho lo mismo que está en ese Excel. Las fórmulas son idénticas. Aquí está el precio del PPA, el costo variable. Y aquí generé una tablita para saber, ¿no? ¿Qué hice en cuanto a la producción hidro? He utilizado Monte Carlo. Monte Carlo, como conversamos al inicio de este webinar, nos permite generar números aleatorios. Exactamente en esta simulación se generaron 10.000 escenarios. Mi central hidroeléctrica varía entre 1958 y 1960, es decir, está a plena carga, ¿no? Y en estiaje, por aquí también, ¿no? En julio, de acuerdo a mis datos históricos, como mínimo produce 570 y como máximo 856. Y lo más seguro, lo más probable, es que esta hidro produzca 713 megavatios hora, ¿no? Además, mi demanda la he revisado, la he estudiado y he visto que no cambia mucho, ¿no? Casi siempre está alrededor de 1000. He puesto el valor mínimo y el valor máximo de demanda, ¿no? Entonces, eh, usando esas fórmulas sencillas que vimos en el Excel, lo que hace Monte Carlo es
generar numerosos 10.000 escenarios de producción hídrica, 10.000 escenarios de variaciones de la demanda en estos puntos mínimos y máximos, con este precio de 40 del PPA. Este es mi costo variable, 0.4, y he puesto que el costo marginal varía, ¿no? He hecho mis análisis en el SDDP o en el Perseo y considero que para enero pues va a estar más o menos entre 22 y 26. Y por aquí, también según mis propios análisis, en el mes de agosto el costo marginal va a estar entre 28 y podría un mes llegar a $120, ¿no? O sea, podría haber algún evento, alguna contingencia, y la estoy modelando esa contingencia aquí, ¿no? Ya está en mi modelo, ¿no? Pero lo más probable es que el costo marginal sea 64, pero deseo de todas maneras que se corran escenarios dentro de esos 10.000 escenarios, escenarios en los cuales el costo marginal es a diésel. Entonces, prácticamente usando estas formulitas que hemos visto, ¿no? Se varían las data que corresponde, la hidro, la demanda y el costo marginal. ¿Y qué ocurre? Variando eso, calculo la distribución del margen de contribución, calculo la distribución del margen comercial, nada más, y puedo también ver la producción y esto, ¿no? Aquí lo importante es que si soy un generador y estoy evaluando ese contrato nada más, puedo ver aquí, ¿no? ¿Cuánto es lo que espero ganar por ese contrato a $40? En un año, $14.500. ¿Qué significa esta línea del bar? Que si las cosas no me van bien, en vez de ganar $14.000, voy a perder casi 25.000, ¿no? Acá está. Voy a perder $29.000, ¿no? Entonces, ¿realmente me conviene? Yo creo que no. No me conviene firmar un contrato a $40. ¿Y qué hago si soy generador? Lo que hacen los generadores es, van haciendo iteraciones, ¿no? Simplemente modifican este valor de 40, lo puedo modificar a 45, vuelvo a correr mi margen comercial, mi margen de contribución, y veo, ¿no? Aquí veo que la media a 45 firmando el contrato es de que gane 78.000. El VAR ya no es negativo, es $35.000. El CIVAR es $26.000. Eso significa que en el peor de los casos, aun cuando recuerdan que pusimos que un mes el costo marginal sea $120 el megavatio hora, aun cuando el costo marginal sea malo, no voy a perder dinero. Entonces, de realizar este análisis con Python, podría yo decir a este minero o a este cliente libre, yo te firmo el contrato como generador por $45, ¿no? Por $40 no me resulta, ¿no? Aquí también en este gráfico, aquí me parece interesante, ¿por qué? Porque yo como generador veo mi producción, la hidro es la línea celeste, y la otra importante es la demanda, ¿no? Esta de aquí. Entonces yo veo que esta es mi producción y esta es la demanda. Cuando estoy en avenida, como toda producción hidro, en estos primeros meses es bastante, en estiaje disminuye y como para diciembre vuelve a subir, ¿no? Pero mi cliente no va a consumir más aquí en avenida y en estiaje va a disminuir, ¿no? Sino más bien puedo ver de que en este mes de junio y julio yo produzco por debajo, pero mi cliente está consumiendo por encima, ¿no? O sea, tengo aquí un delta que no está cubierto.
Y si yo quiero optimizar mi portafolio, claramente veo de que en junio, julio y septiembre tengo volúmenes de energía que van a hacer que si el costo marginal justamente es alto en junio, julio o septiembre, voy a perder mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hago como generador? Contrato esos hedge de los que hablamos al inicio de la disertación. Contrato hedge aquí, exactamente por este volumen de energía, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Aquí es más o menos 1000 menos 750 serían 250, ¿no? Entonces, si yo firmo un hedge con otro generador por $250 el megavatio hora, estoy totalmente cubierto. Pase lo que pase, así el costo suba a 300, no voy a perder dinero, ¿no? Porque me estoy cubriendo. Este es el margen de venta solamente el margen de comercial, perdón, que yo le llamo acá reventa. Y este es el margen de contribución. Este margen no lo hemos mirado porque, como sabemos, el margen de contribución es la suma del margen comercial más el margen operativo. O sea, el margen operativo va a hacer de que las condiciones sean mejores que estas, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar a un cliente, solamente evalúo el margen comercial, ¿no? Nada más, porque el de contribución va a ser mucho menor, mucho mejor, perdón, mucho mejor. Mientras aquí estábamos en negativo, en un escenario de $40, aquí pudo haber estado bien, ¿no? La idea es solamente evaluar qué tanto impacta el cliente en mi margen comercial, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Si tienen alguna consulta o duda sobre el tema que hemos tratado, estoy aquí con todo gusto para poder responderlo, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias, ingeniero Yo, yo, por su por su clara clara presentación. presentación. A continuación A daremos continuación daremos inicio a inicio a la la ronda de ronda de preguntas, preguntas. por lo cual invito a Igual los invito a los asistentes a asistentes que a que puedan puedan escribir sus escribir sus consultas en el consultas chat, en el chat. o si O si prefieren prefieren también pueden también pueden levantar la levantar mano la mano usando usando la la herramienta en la herramienta en la plataforma. plataforma. Sí, Sí, Milton, Milton, adelante. adelante. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Ahí tenía una Ahí tenía una consulta. consulta. En la En la evaluación que evaluación muestra, nuestra, y yo entiendo y que yo entiendo estaba que estaba enfocado enfocado con, bajo un bajo un escenario, escenario, eh, eh, bajo un bajo un escenario de escenario de mercado, ¿no? mercado, ¿no? Pero ¿cómo Pero haríamos ¿cómo para haríamos hacer la para hacer la evaluación de evaluación de riesgo? riesgo? Porque hay que Porque tener hay que en tener cuenta en de cuenta que los escenarios de el mercado, mercado. varios Varios escenarios de escenarios mercado se se podrían se podrían presentar. manejar. No te escucho muy bien, no sé Creo si que hay me... Creo que retorno, pero no. no, Ahora, ¿me escucha ahora? escuchará. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya. No, sino No, que mi sino que pregunta era el el escenario que escenario que muestra bajo bajo un escenario escenario bajo, un bajo, escenario, digamos, digamos, de condiciones de visión de mercado, cuando mercado, todo el cuando todo el mercado mercado que ya se que ya se planteó, planteó, digamos, digamos, para hacer esta hacer esta simulación. simulación. Mi Mi pregunta es, pregunta es, ¿cómo ¿cómo evaluamos los evaluamos los riesgos riesgos cuando cuando sabemos de que sabemos en el de que en el mercado, mercado, en el en el mediano largo mediano plazo, largo va a plazo, haber va a haber infinitos infinitos escenarios de escenarios de mercado? mercado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, Justamente eso no lo hemos tocado en esta presentación. Muchas gracias, Nilton. Y esa es una de las debilidades de este modelo, ¿no? De Markowitz, eh, que ve pues las medias y la varianza, ¿no? Que solamente yo puedo hacer el análisis sobre los escenarios, como comentas que he planteado. Sin embargo, ante escenarios que no han sido planteados, que no han sido modelados, evidentemente eso no está aquí en esta campana. Sin embargo, en mi slide, aunque no se ha tratado, sí tengo y forma parte del curso. Hay una parte donde se hablan de los cisnes negros.
Aquí está. Un cisne negro es justamente lo que tú comentas, ¿no? El en el mercado pueden haber miles de escenarios, muchos que yo no haya contemplado. ¿Y en qué consiste un cisne negro? Es un escenario imposible de haber tomado en cuenta, como por ejemplo lo que ocurrió con el COVID, ¿no? Un escenario imposible de predecir. Entonces, ante escenarios imposibles de predecir, ¿cómo es que yo pues puedo gestionar ese riesgo? Eh, los cisnes negros dentro de la optimización de portafolio, cuando planteamos las ecuaciones del margen operativo y del margen comercial, derivo todo esto y ¿a qué conclusión llego? A que si la energía que yo entrego es igual a la energía contratada, aunque exista un cisne negro, voy a estar protegido. Viendo a mi cálculo aquí que tengo en Python, lo que ocurre es que si tengo esta demanda aquí y tengo esta producción hidro, entonces ocurre un cisne negro que no está modelado mientras yo tenga cubierta, esta es la generación, mientras mi generación cubra siempre a la demanda, no va a haber ningún problema. El problema va a existir si en el caso del asidro el escenario es un escenario seco que está por debajo del consumo de la demanda aquí y, y si está por debajo y encima el costo marginal está alto, definitivamente como comentas, Nilton perdería mucho dinero. Por eso es que cuando se hacen estos cálculos o estos análisis, se considera, eh, se hace sobre escenarios hidro de la probabilidad del 95% de excedencia, ¿no? O sea que es muy difícil, pero no imposible, de que ocurra un escenario peor, ¿no? Entonces, si esta curva ya está considerando el 95% de probabilidad de excedencia, o sea que es difícil de que esto vaya abajo, entonces lo que tengo que hacer es usar coberturas de tipo hedge en estos vacíos para coberturar mi demanda y entonces, a pesar de que ocurra un cisne negro, un evento imposible de predecir, no voy a tener problemas. Pero aún así, si yo elaboré mi escenario, hice mi cobertura tipo hedge y todo, y sin embargo en ese escenario la planta por algún motivo produce menos del incluso 95% de excedencia, evidentemente vamos a perder dinero. En ese caso, el asunto es que tendría que haber estado coberturado incluso en en estas etapas, ¿no? Pero comercialmente hablando, sabemos de que un generador cuando tiene estos buenos escenarios no se cobertura acá, ¿no? Es difícil de que se coberture, ¿no? Es que justamente un cisne negro de eso se trata, ¿no? De escenarios imposibles, ¿no? Pero como te digo, mientras ocurre el cisne negro y el generador tenga su producción igual o por encima de la curva de demanda, no hay problema, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? A todos los escenarios que podríamos plantearnos, Nilton. Muy buena pregunta. A ver, voy a ver si hay otras preguntas, gracias. Buenas noches, agradecidos por la charla. Acá una tesis aplicada al riesgo del mercado. Muchas gracias, León. Bien, creo que sin más consultas, con esto ya daríamos por concluido la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente al ingeniero John por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros y por su excelente disposición. Asimismo, también agradecemos a Gridexa Energy y a todos ustedes que nos han acompañado en la sesión de hoy día. No sé si, ingeniero, quisiera dar algunas palabras. Muchas gracias más bien a ustedes por la disposición y con todo gusto, ¿no?
se ha brindado este espacio para poder compartir información sobre lo que es gestión y optimización de portafolios. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero John. Les deseamos una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias, hasta luego.